Hola a todos, mi nombre es Luis Romero, soy uno de vuestros profesores de diagnóstico diferencial y en esta clase vamos a repasar los aspectos más importantes que nos permitirán diferenciar la hipoacusia de transmisión de la hipoacusia neurosensorial. Comenzamos a modo de introducción definiendo la hipoacusia. Se trata de una disminución de la capacidad auditiva cuando alguna parte del sistema auditivo no funciona correctamente, bien sea el oído externo, el oído medio o el oído interno y nervio auditivo. Esta es la clasificación de los hipoacusias y tenemos tres tipos fundamentalmente. La hipoacusia de transmisión o de conducción, en la que existe un bloqueo para que el sonido pase del oído externo al medio o del medio al interno. Como ejemplo de estas patologías estaría el tapón de cera y la otosclerosis. La hipoacusia neurosensorial o de percepción, en la que la alteración se encuentra en el oído interno o en el nervio auditivo, como sucede en la presbiacusia o en la enfermedad de Meniere. Y la hipoacusia mixta, en la que se produce una alteración auditiva de tipo conductiva y neurosensorial. En la clase de hoy nos vamos a centrar en diferenciar las dos primeras, la hipoacusia de transmisión o de conducción y la hipoacusia neurosensorial o de percepción. Y nos vamos a centrar en la exploración de la función auditiva, en las diferentes pruebas que podemos realizar y en los resultados que obtendremos en las mismas que nos permitirán diferenciar una hipoacusia de transmisión de una hipoacusia neurosensorial. Comenzamos con la prueba de diapasones y la primera es la prueba de Weber, en la que realizaremos una comparación biaural de la conducción por vía ósea. Para ello colocaremos el diapasón en el vértex y pediremos al paciente que nos indique por qué oído escucha más fuerte la vibración producida por el diapasón. Si nos indica que el sonido se desplaza hacia el oído peor, la sordera será de transmisión, mientras que si refiere que el sonido se desplaza hacia el oído que está mejor, la sordera será de percepción o neurosensorial. De tal modo que si el Weber lateraliza al lado sano, estaremos ante una hipoacusia neurosensorial, mientras que si lateraliza al lado enfermo, nos encontraremos ante una hipoacusia de transmisión. La segunda prueba de diapasones es la prueba de Rine. En este caso realizaremos una comparación monoaural entre la vía aérea y la ósea. Y lo primero que hay que recordar es que en un oído normal la vía aérea es mejor que la ósea. Como veremos a continuación, esto significará que el RINE es positivo. En este caso, colocamos el diapasón vibrante sobre la mastoides en primer lugar hasta que el paciente diga que ya no escucha nada, y a continuación se coloca el diapasón en la proximidad del conducto auditivo externo. El paciente volverá a escuchar sonido y debe informar cuando ya no lo escuche. Y tenemos dos opciones, un RINE positivo, que se produce cuando se da mejor audición por la vía aérea que por la vía ósea, y aparece, como dijimos antes, en el oído sano, pero también en la hipoacusia perceptiva o neurosensorial. El otro resultado posible es el RINE negativo, que se da cuando la audición es mejor por vía ósea, y en este caso estaremos ante una hipoacusia de transmisión. Por lo tanto, para determinar la conducción por la vía ósea colocamos el diapasón sobre la mastoides y para determinar la conducción por vía aérea, a continuación colocamos el diapasón cerca del conducto auditivo externo. De tal modo que si tenemos un RINE positivo, es decir, que la conducción por vía aérea es mejor que por vía ósea, estaremos ante un individuo normal o con hipoacusia neurosensorial, mientras que si la conducción por vía ósea es mayor o es mejor que la vía aérea, lo cual indicará un RINE negativo, estaremos ante una hipoacusia de transmisión. La última prueba de diapasones que vamos a repasar en la clase de hoy es la prueba de Svábach, en la que se trata de comparar la conducción ósea del paciente y del médico. Podemos encontrar un Svábach acortado cuando el paciente oye durante menos tiempo por vía ósea que el médico, lo cual es indicativo de una sordera neurosensorial, o un Svábach alargado en el cual el paciente oye durante más tiempo por vía ósea que el médico, en cuyo caso nos encontraremos ante una sordera de transmisión. Por tanto, a modo de repaso, paciente con audición normal tendrá un Weber indiferente con RINE positivo y el Svábach igual al explorador. En la sordera de transmisión, el Weber estará lateralizado al lado enfermo, el RINE será negativo y el Svábach estará alargado. Y en la sordera neurosensorial, el Weber estará lateralizado al lado sano, el RINE será positivo y el Svábach estará acortado. Y como regla para intentar recordar estos hallazgos, recordar que la hipoacusia de transmisión con M tiene todo mal con M. El RINE será negativo y el Weber estará lateralizado al lado enfermo. Y pasamos al segundo tipo de pruebas, que son las audiometrías. En primer lugar vamos a hablar de la audiometría tonal, que explora el umbral auditivo para cada frecuencia. De tal modo que un paciente se considerará que tiene audición normal cuando oye en todas las frecuencias exploradas entre los 0 y los 20 decibelios. Y antes de entrar con los tipos de audiometría, quiero explicaros cómo hay que interpretarlas. Lo primero, hay que recordar que en el eje de las X encontraremos las frecuencias en hercios y en el eje de las Y la intensidad del sonido en decibelios. Y como hemos dicho anteriormente, una audición normal se da cuando el sujeto oye en todas las frecuencias exploradas entre los 0 y los 20-30 decibelios. Esta imagen es de una audiometría tonal normal, y lo cual indica que el sujeto oye en todas las frecuencias exploradas entre los 20 y 30 decibelios. Y quiero llamaros la atención de que normalmente en las gráficas de conducción aérea, que se representan con una línea continua
y de conducción ósea que se representan con una línea discontinua, en condiciones normales se superponen como vemos en la imagen. Esta sería la hipoacusia, la audiometría tonal de una hipoacusia de transmisión, en la que vemos que la vía aérea es peor que la vía ósea y encontramos un gap entre la vía aérea que cae y la vía ósea que se mantiene normal. Característicamente en estos pacientes se afectan más las frecuencias graves. Y el otro posible escenario que nos podemos encontrar es una hipoacusia neurosensorial. En este caso caen tanto la vía aérea como la vía ósea, no encontramos ese gap que estaba presente en la hipoacusia de transmisión y en este caso se suelen afectar más las frecuencias agudas. Otro tipo de audiometría es la audiometría verbal, que en lugar de utilizar sonidos como en la tonal, empleamos palabras de 2 sílabas y puntuamos al paciente de acuerdo con el tanto por ciento de las palabras que reconoce. Tenemos, en este caso, la curva normal de un paciente que es capaz de escuchar, de identificar la mayoría de las palabras, casi el 100%, en intensidades inferiores a 30 decibelios. La curva amarilla representaría la hipoacusia de transmisión, que es una curva igual a la normal pero con el umbral aumentado, y observamos que si se aumentan las intensidades, se consiguen valores de 100% de inteligibilidad. Y la última de las curvas, la que está representada en color azul, sería la que representa una hipoacusia neurosensorial, que observamos una curva igual a la normal, pero con un umbral mayor al de la hipoacusia de transmisión. No alcanza en ningún caso el 100% de inteligibilidad y a veces llega un momento en que al aumentar la intensidad disminuye la inteligibilidad, que es el fenómeno denominado de rollover, que es muy sugestivo de afectación del nervio auditivo, aunque no siempre es así. Y por último quiero introducir el concepto de audiometría supraliminar, que lo que quiero que recordéis es que solo se debe realizar en hipoacusias neurosensoriales y consiste en enviar sonidos por encima del umbral para detectar el denominado fenómeno de reclutamiento. Este fenómeno de reclutamiento consiste en que a partir de un nivel de intensidad del estímulo acústico aparece una sensación subjetiva de intensidad mayor y los pacientes tardan en oír, pero cuando lo hacen son muy sensibles a pequeños incrementos de la intensidad del sonido. Este fenómeno de reclutamiento permite diferenciar dos tipos de sorderas, las cocleares, en las que encontraremos un reclutamiento positivo, de las retrococleares, en las que no encontraremos ese reclutamiento y en su lugar encontraremos un fenómeno denominado de adaptación o fatiga auditiva patológica, que consiste en una disminución de la sensibilidad auditiva al cabo de cierto tiempo de percibir un estímulo sonoro. Sería algo así como que el nervio se cansa de oír en estos pacientes. Y por último, a modo de repaso de las hipoacusias, recordamos la sordera de transmisión con el Weber que lateraliza al oído enfermo, el RINA negativo y la vía aérea disminuida con vía ósea conservada y observaremos ese gap característico en la audiometría. Frente a la sordera de percepción en la que el Weber estará lateralizado al oído sano, el RINE será positivo y la vía aérea y ósea están ambas disminuidas y podemos encontrar ese fenómeno de rollover al final en la audiometría verbal que puede ser indicativo de lesión del nervio auditivo. Por último, dentro de las sorderas de percepción, distinguimos aquellas cocleares con fenómeno de reclutamiento positivo de aquellas retrococleares que tienen un fenómeno de reclutamiento negativo, así como el fenómeno de fatiga auditiva patológica. Y esto es todo por hoy, espero que la clase os haya resultado de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención, mucho ánimo con el estudio, mucha suerte y hasta la próxima.